Bienvenidos a todos. Comparto la impresión de José de la reunión de esta mañana. Y a veces, durante la reunión, si nosotros somos poco, aparte de algunos, como Salvador y otros, de comentar alguna cosa y tal, pero las canciones que pedís y las cosas que decís siempre son un mensaje acerca de las situaciones en las cuales estamos pasando. Qué cosas hay en nuestro corazón, qué cosas hay en nuestra mente, qué cosas nos ilusionan, qué cosas hemos perdido tal vez. Y el cántico 263, especialmente, que Salvador es reiterativo, siempre es un himno importante e interesante. Gloria os está, Gloria, reparte las hojitas. Gloria os va a repartir el resumen de esta mañana. Yo quiero ser breve, 20 minutos, no más. La predicación de esta mañana era de 1 de Pedro, evidentemente, capítulo 4 y parte del 5, pero lo he cortado por la mitad, que solamente vamos a ver en el capítulo 4. El periodista Iñaki Gabilondo, ¿os suena este personaje? ¿Os suena? ¿Lo conocéis? Desde hace 40 años está en primera línea en informativos y tal, ya se ha jubilado y tal. Hace unos meses en algún canal de televisión, me parece que era Vamos o no sé cuál era, de Movistar, sacó una serie que decía Cuando yo no esté. Cuando yo no esté. Entonces él estaba cerca de los 70 y estaba buscando diferentes interlocutores, estudiosos, investigadores, ingenieros, pensadores y tal, de cómo sería la próxima generación, cómo sería nuestro mundo hacia el 2050 más o menos, la próxima generación. A dónde llegaremos por los pelos, si es que llegamos. Entonces, la cosa buena que me llamó es el título, Cuando yo no esté. Iñaki Gabilondo, cuando yo no esté, 70 años, 30 años más, 100 años, y él pensaba que no estaba y estaría. El título de esta mañana del mensaje, en base a algunas porciones de 1 de Pedro, yo he titulado Mientras estamos aquí. Algún día ya no estaré, pero ahora, hoy, estamos aquí. Estoy aquí. Y esto es importante porque a lo que nos gusta la historia, siempre es una cosa que buscamos libros de historia, buscamos series de historia, buscamos novelas históricas, pero lo importante siempre es hoy. Día 10 de marzo de 2019. Ayer ya pasó, mañana todavía no ha venido. Hoy, mientras estemos aquí, es el tema importante. Dice el Pablo, de sacar el título, capítulo 4, versículo 2 de 1 de Pedro, dice, para vivir el tiempo que queda en la carne. Les está hablando a creyentes como nosotros, que pasamos por nuestras situaciones, por nuestras preocupaciones, por nuestros problemas, y dice, para vivir el tiempo que nos queda en la carne, en el cuerpo, desde hoy hasta que el Señor venga, o desde hoy hasta que el Señor nos llame a su presencia, para vivir el tiempo que nos queda. En el pasaje del versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, el fin se acerca, porque el Señor viene, porque hay un juicio, porque vamos a ir a su presencia, pero el fin se acerca. Entonces, mientras estamos aquí, tenemos que vivir aquí con las potencialidades que el Señor nos da. Vamos a leer el texto de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, que dice lo siguiente. Pero el fin de todas, lo leo con una versión diferente, escuchad si queréis, pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Pues sed sobrios y velad en las oraciones. Pero ante todo, tened amor, amor ferviente, amor entre vosotros, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Versículo 9. Sed hospitalarios mutuamente, sin murmuración. Versículo 10. Cada uno, como el don recibido, como administradores buenos de la gracia multiforme de Dios, ministrelo unos
a otros. Versículo 11. Si alguno habla, hable con los oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre por el poder que Dios suple, para que en todo sea glorificado Dios. Hasta aquí la palabra de Dios y un versículo, los versículos 7 del capítulo 4, que os invito a que memoricéis. De alguna forma, esta predicación de hoy es una continuación, es un enlace un poco con la predicación de Paulino del domingo pasado y algunas cuestiones que él dejó abiertas. Estamos en el mundo, no somos en el mundo, pero tenemos que vivir. Tenemos una lucha contra el demonio, la carne, mundo, demonio, carne y el diablo, pero tenemos que vivir. Esta mañana decía Enrique, o sea, el pájaro, que no sale, no encuentra semillas. Hay que salir, hay que vivir. Hay que vivir en la voluntad de Dios, no nos podemos esconder. Y esta mañana pues también ha habido algunas referencias un poco tal vez al tema, o sea, de que hay preocupaciones, hay, Enrique lo decía, o sea, que somos del mundo y tenemos que vivir, y tenemos que anunciar, y tenemos que manifestar al mundo las virtudes de Cristo. Es una actitud que todos tenemos, no solamente Enrique, que todos tenemos de alguna forma, algunos son más exclusivos, otros menos, pero todos tenemos esta intención. Sin embargo, nos encontramos con un mundo que, como decía también Pepe, o sea, que aparentemente, hablando del libro de esos cristianos que Pilar Raola presentada en la iglesia de Tabasa, que en un mundo que nos persigue, en un mundo que nos hace bullying, en un mundo, o sea, que como esta semana hemos visto, o sea, el tsunami de las manifestaciones, o sea, por la liberación de la mujer, por el 8M y tal, sin saber, mucha gente sin saber que el movimiento feminista, estoy leyendo la página 20 del boletín, que el movimiento feminista tuvo su origen en Estados Unidos y tiene una relación directa con la labor de mujeres de fe evangélica. ¿Lo sabíamos? Como explica Asun Quintana, uno de los primeros documentos del feminismo, la declaración de Seneca Falls, se aprobó en la capilla metodista en 1848. Un texto refirmándose en que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Esto está copiado de la Constitución americana. Que todos están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables. En base a esta declaración de la Constitución de Estados Unidos, reivindicaba el derecho a voto y la igualdad del hombre y mujer, enfrentándose, decía la declaración, a las repetidas vejaciones y usurpaciones perpetradas por el hombre contra la mujer, con el objeto directo de establecer una tiranía absoluta sobre ella. Hay muchas veces, o sea, que valores evangélicos, valores de libertad, valores, o sea, que emanan de la palabra de Dios, otros se los han llevado y los han cambiado y los han modificado. Y nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, estamos aquí en medio de un gran vendaval, de una gran tormenta, como una pequeña barca del mar de Galilea, movido por los tiempos. Resumiendo un poco el libro, el apóstol Pablo, cuando empieza el capítulo 1, está diciendo que Dios nos ha escogido para una esperanza eterna, que Dios tiene guardada en los cielos para nosotros y nosotros somos guardados para esta esperanza. Y en el capítulo 1 y 2, cuando habla de nosotros, cuando habla de los receptores, de los creyentes, decíamos que había tres figuras que el apóstol Pedro utiliza. En primer lugar, una familia. Hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, somos hijos de Dios. Somos un templo espiritual. El Espíritu de Dios, Dios mismo, habita entre nosotros. Para Dios, nosotros somos como el templo de Jerusalén o el tabernáculo o más. Y en tercer lugar dice que somos una nación santa, una nación escogida para anunciar las virtudes de Cristo. Y a partir del capítulo 2, versículo 11, está hablando en diferentes niveles, diferentes órdenes de la vida, de la sociedad, donde se nos invita como creyentes particulares, pero como creyentes, como cuerpo de Cristo, a manifestarse a las virtudes de Cristo, en el orden laboral, en el orden social, en la familia, cuando hay persecución, cuando hay sufrimiento, etc. Y en el capítulo 4, a partir del versículo 7, el apóstol Pablo
el apóstol Pedro mira hacia adentro y nos habla de algunos aspectos de los cuales somos llamados para manifestar las virtudes de Cristo. Cuando cogemos un texto nunca dice todo lo que puede decir, pero los apóstoles utilizan a veces pocas expresiones o pocas virtudes o pocas características para algo mucho más grande. Cuando vemos una puesta del sol, cada uno se llama la atención a algún aspecto, pero ninguno de nosotros es físico para describir todos los fenómenos que se producen. Aquí vamos a ver 4 aspectos. La predicación del mensaje ha sido muy sencillo porque está aquí de una forma muy clara. Mientras estamos aquí, ¿qué somos? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que vivir? Si vemos en el Sermón de la Montaña, Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas que Jesús propone, una serie de valores diarios de la vida de los creyentes. Y lo hace a partir de la consideración de que nosotros, los creyentes, los que amamos a Dios, los que hemos recibido el Evangelio, somos el nuevo pueblo de Dios. Luz a las naciones y sal para la sociedad. El apóstol Pablo en sus cartas expone las mismas ideas, los mismos principios, la misma fe, pero enfatiza el hecho de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la morada del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la expresión de Cristo en esta época actual. Y el apóstol Pedro, como he dicho antes, utiliza también algunas figuras, utiliza de que somos la familia de Dios, utiliza de que somos el templo de Dios y de que somos una nación santa llamada a anunciar las virtudes de Cristo. Y cuando aquí nos encontramos en el capítulo 4, versículo 7, el apóstol está contrastando con una vida anterior, está contrastando con una vida vacía, heredada de los padres, con una vida anterior de la cual se menciona una serie de vicios, una serie de pecados, una serie de elementos que destruyen a las personas, como dice. Para vivir el tiempo que queda, estoy viendo el versículo 2, en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a las naciones, a la sociedad, al mundo, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto os sorprende de que no corráis como ellos. Este es el lugar donde hemos surgido, unos más, unos menos. Algunos hemos conocido al Señor de jovencitos, de niños, otros de mayores, pero el magma, el sitio donde surgimos realmente son estas situaciones de una vida alejada de Dios, de una vida vacía, de una vida que Dios condena, hijos de desobediencia, hijos de pecado. Y el Señor a partir de ahora nos llama a, en vista de esta situación, a una serie de valores y una serie de principios. El fin de todas las cosas se acerca. El tiempo vuela. El tempus fugit, como diría aquel. Este viernes me encontré, por casualidad, buscando otras cosas, me encontré una proyección que hicimos del 50 aniversario de mi suegro Emilio, en el cual, si os acordáis, hace 10 o 12 años en Cardedeu. Entonces se lo enseñé a las niñas, a la Lili y la Loina, la Lili y la Julia. Y, en 10 minutos se condensa la vida de Emilio, y juntamente con la vida de los que han estado con él, su mujer Juanita, los hijos, los padres, etc. Y te das cuenta que la vida se escapa, corre. Cuando proyectamos esto fue en el 2007, han pasado 12 años, y yo todavía me acuerdo de los detalles en que lo habíamos preparado. Y si os recordáis momentos de vuestra vida, realmente la vida se nos escapa de las manos. Y el apóstol dice, como el fin de todas las cosas se acerca, y nos da 4 recomendaciones, que las vamos a sintetizar muy rápidas. La primera dice, sed sobrios, sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. A lo largo de la carta Pedro ha hablado de todas estas situaciones.
de pecado, de distanciamiento de Dios, de unas vidas, o sea, alejadas de Dios. Y aquí el apóstol Pablo propone la sobriedad, propone, o sea, tener calma, estar tranquilos, dejar que vuestra vida deje de estar intoxicada. El apóstol Pablo llama la atención, o sea, a tener un control de la vida, a tener una mente despierta, una mente abierta para vivir de una forma buena, de una forma justa, de una forma conforme a la voluntad de Dios. Pero llama a que tengamos la mente despierta, la mente abierta, sobrios y velados. Y incluye el elemento de la oración. La sobriedad es necesaria para tener una vida al margen del desenfreno, del descontrol. En catalán está la expresión aquella de que dice que los catalanes tenemos seny y rauxa. Seny, sentido común. Es evidente que en una zona geográfica los últimos 200 300 años a nivel económico, a nivel, o sea, laboral y tal, se ha trabajado, se ha prosperado. Los que hemos venido aquí pues realmente lo hemos hecho, pero hay momentos que está la rauxa, que está el descontrol, que está la pérdida de todas las cosas, y es lo que estamos viendo ahora un poco con todo el tema del juicio. Tener sentido común, tener sobriedad, tener calma, velar, orar. Este es el primer consejo que el apóstol Pablo, uno de los primeros del apóstol Pedro que nos da. En el versículo 8 tenemos otro tema, otro imperativo, que aunque sea conocido, aunque sea reiterativo, aunque todos los libros del Nuevo Testamento y muchos del Antiguo Testamento lo digan, pero el énfasis es porque hace falta. Dice el 8, sobre todo sed fervientes relacionados con el fuego, con el ardor, con el calor. Sed fervientes ¿en qué? En vuestro amor los unos por los otros. Es el énfasis de la Biblia, es el énfasis del Nuevo Testamento, el énfasis del Evangelio, de que Dios es nuestro Padre, de que hemos nacido a la familia de Dios. Por tanto, todos aquellos que somos creyentes, todos aquellos que amamos al Señor, todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, somos hermanos, somos familia de Dios. Y esto lo enfatiza en el capítulo 2, por ejemplo, que lo hemos leído varias veces, capítulo 1, versículo 22, dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. En el 4 dice un amor ferviente, aquí dice un amor sincero, de hermanos amados unos a otros entrañablemente de corazón. El 2:17 dice: honrad a todos, amad a quién, a los hermanos. El 3:8 dice: en conclusión, sed todos de un mismo espíritu, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. O sea, no puede existir iglesia si no hay amor. No puede existir fraternidad si no hay amor. No puede haber, o sea, sentirnos hijos de Dios si no nos amamos unos con otros. La relación vertical con Dios implica una relación horizontal con los hermanos y con las hermanas, con aquellos, o sea, que amamos al Señor. Y no solamente cuando estamos en el culto, porque aquí precisamente el Pedro no habla nada de cultos, de reuniones y de cosas similares, sino que está hablando de la vida cotidiana, de la vida diaria. Y cuando la iglesia pasa por camino de incomprensión, de sufrimiento, de bullying, la iglesia, y en este caso el creyente, encuentra en los hermanos consuelo y fortaleza de su fe, relacionándose unos con otros. Fuera de aquí, en los valores de la competencia, los valores de que hay personas que tienen más importancia, de personas que tienen más dinero, de personas que tienen más poder, de personas que tienen más autoridad, de personas que se creen superiores. Y fuera de aquí, en las relaciones familiares con familia que no son creyentes, en el trabajo, en el comercio, nos encontramos siempre crispación, nos encontramos estrés, nos encontramos engaños, nos encontramos dificultades de todo tipo, nos encontramos rupturas, nos encontramos mentiras. Pero la iglesia, y no me estoy refiriendo a un lugar físico, que también lo es, la iglesia, los creyentes, es el lugar de acogida, es el hospital donde nosotros somos protegidos y
y somos restaurados. Con un trabajo que Dios hace por medio de unos y de otros. Y el hermano, la hermana más insignificante que se pueda considerar, aunque todos somos iguales, a veces con un abrazo, a veces con diciendo, o sea, estoy orando por ti, a veces con una cogida de la mano, de la forma que sea, con una palabra de cariño, somos confortados y somos consolados. Os estoy mirando y todos pasáis o habéis pasado por dificultades. Y todos, o sea, hay gente que pasa por dificultades y se aleja de la iglesia. Y es como aquel que se tira por un barranco. Cuando uno pasa por pruebas, por dificultades, por lo que sea, o sea, el lugar donde tenemos que estar más tiempo es en medio de los hermanos. Y hoy en día que hay tantas formas, el teléfono, el WhatsApp, el no sé qué, el no sé cuántos, todavía es más fácil tener o sea, esta relación terapéutica, esta relación curativa unos con otros. El apóstol Pedro habla de dos cualidades del amor. Por un lado, que he comentado antes, el amor ferviente, el amor caluroso, no el amor frío, distante, que sospecha, sino el amor, o sea, que se entrega, que se abraza, como el amor de los niños hacia los padres, hacia los abuelos. Pero hay un segundo detalle, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando nos amamos, hacemos un reset con todo el pasado. Un reset es que olvidamos. O sea, no es que lo pongamos en el cajón, no es que yo, de lo que yo diga contra Josefina, si tengo alguna cosa lo pongo en el cajón y si alguna vez es necesario lo saco. O sea, el amor sincero, el amor que viene de Dios, el amor entrañable, el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, hace que cualquier cosa que tengamos contra alguien o alguien tiene contra nosotros, se borra, desaparece. Porque si no, no hemos entendido del amor de Dios. Dice que nuestros pecados, el Señor los ha echado en un sitio. ¿Os acordáis de dónde los ha echado? El fondo del mar es el lugar más desconocido del universo. Se sabe más de Marte, se sabe más de Plutón, se sabe más de muchas galaxias que del fondo del mar. A partir de cierto nivel no se sabe prácticamente nada. El Señor, nuestros pecados, es una forma figurativa de hablar, los ha echado en el fondo del mar y se ha olvidado. Por eso que cualquier disputa, cualquier rencilla, cualquier malentendido que podamos tener, cualquier traición que podamos tener entre nosotros, el amor lo cubrirá. Tercer aspecto, el versículo 9, ser hospitalarios. Versículo 9, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. La hospitalidad es una forma concreta para los creyentes de amarse. O sea, tú acoges en tu casa a alguien porque hay un amor, porque hay una simpatía. En el siglo I, recibiendo a casa a otras personas extrañas y acogerlas y suplir sus necesidades, era una forma de ofrecer comunión, de ofrecer aceptación, de transmitir la amabilidad, la espiritualidad, el amor de Dios. Jesús hizo uso de la hospitalidad en cantidad de ocasiones. Jesús no tenía casa, Jesús no tenía una tarjeta de crédito ni tenía una bolsa de dinero. Jesús dependía de la hospitalidad. Marta y María, la casa de Pedro, la casa de Mateo. Jesús se acogió a la hospitalidad. Pablo, en sus viajes, también. En la casa de Lidia. Y en otros sitios, el apóstol Pablo, la hospitalidad era lo común en aquellos tiempos. Dos cualidades. Algún ejemplo. En la casa de mis suegros, yo no lo he vivido tan intensamente, pero la verdad lo podría decir que durante muchos años, mucha gente que venía de fuera, de Alemania y de otros lugares, como ellos figuraban en una especie de Baden-Württemberg en Alemania, mucha gente extraña de fuera venían y se quedaban en su casa varios días. Yo durante 16 meses, durante el tiempo que me casé con Paqui, hasta el tiempo en que mi suegro tuvo el ictus, de alguna forma también recibí la hospitalidad de la casa de mi suegro, que era un extraño que apareció allí. Nosotros también hemos practicado la hospitalidad. El hermano que hace 6 años mataron al pastor Francisco Ramírez, que mataron en Bolivia hace 6 años,
Él, en el año 2000, estuvo estudiando en ISTE tomando unas clases durante un semestre. Durante aquel tiempo estuvo estuvo hospedado en mi casa. O sea, que todos, de alguna forma, hemos sido hospitalarios y hemos recibido y hemos dado hospitalidad. Y el apóstol Pablo aquí destaca dos cosas, que la hospitalidad es mutua. No hay unos que son los aprovechados, sino mutuamente. Mutuamente es decir, o sea, tú me acoges, yo te acojo. Y esto pues también, aparte de la hospitalidad de acoger en casa, significa también en el trato, en la relación, en la amistad que tenemos unos con otros. Al margen de afinidades. Yo a veces tengo necesidad de compartir una problemática con alguien. Y a lo mejor pues de las personas que yo conozco que yo me relaciono, pues escojo algunas que me merecen más confianza. Pero también se produce el mismo fenómeno a la inversa. Hay a veces personas que te vienen para contarte una situación delicada para que tú les animes, les apoyes o solamente les escuches. Y una segunda cualidad que dice el apóstol, dice sin murmuración. Mutuamente, sin murmuración. Nos habla de lo fácil que es quejarse o de abusar. Hay un libro que se llama La Didache, la doctrina de los apóstoles, que se escribió al principio del siglo II, donde ya aparece el tema del abuso en el siglo I o siglo II. Y entre las cosas que se dice, que cuando tú acojas a una persona, a algún profeta itinerante, a algún apóstol, a alguna persona que es evangelista que viene, tenlo 3 días y al cuarto día dale salida, debido a los abusos que se habían empezado a producir. La última característica del versículo 10 y 11, el último característica, no, el último imperativo que aparece aquí, es que ministra tu don, ejercita tu don. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Todos, ya decir todos, me refiero a todos, o sea, Gloria, se me ha ido tu nombre. Gloria, Juan, Félix, todos, sin exclusión, todos tenemos alguna capacidad, algún don que el Señor nos ha dado para utilizarlo. Pero si no lo utilizamos, ¿qué pasa? Se atrofia. O sea, un don no es predicar. Esto, a ver, predicar, o sea, no es un don. En cambio, la amabilidad, el cariño, la atención, el interés, el orar, el dar un abrazo, el llamarte, el barrer la iglesia, el día que hay splay venir y a lo mejor pues acompañar, ayudar. Hay un sinfín de cosas que sí que son dones, que son todo lo que es voluntario, es lo que realmente se aprecia. Cuando a ti te ponen una lista y dicen el día 10 de marzo tienes que predicar, estás cumpliendo, o sea, un mandato. Pero todo aquello que sale de una forma sincera, de una forma voluntaria, de una forma espontánea del corazón para ayudar a los demás, esto es un don. Y esto hay que desarrollarlo. Y todos tenemos un don, una capacidad. Y el apóstol el apóstol Pedro dice que es un ejercicio de administración. Administración es que una persona es nombrada para desempeñar un cargo, desempeñar una serie de funciones. Y aquí la función que somos nosotros, que Dios nos ha puesto, es administradores. El administrador tiene que llevar a cabo las cosas de una forma eficiente, de una forma correcta, de una forma adecuada, porque tiene que rendir cuentas, pero dice que somos administradores de la multiforme, o sea, una amplitud de formas, de dimensión, de la gracia de Dios. Y si nosotros no administramos, no servimos, no ayudamos, no alentamos, la gracia de Dios queda cortada, no llega. No llega a la persona que lo necesita. Aquí se mencionan dos dones a modo de ejemplo. Si vamos a Romanos 12, 22, 12 y Efesios 4, hay cantidad de dones, pero los dones nunca las relaciones
agrupación de listas que aparecen en el Nuevo Testamento nunca son limitativas, solamente son explicativas. Y aquí se mencionan en especial dos. Una, hablar la palabra de Dios. Y hablar la palabra de Dios no hace falta predicar un sermón. Hablar la palabra de Dios, o sea, compartiendo un versículo, compartiendo una experiencia, compartiendo una oración, estamos compartiendo la palabra de Dios. Y el servicio, la atención con el poder que Dios da. Porque aquella persona que se reconoce humilde, que se reconoce sencilla, que se reconoce que no llega, que se reconoce incapaz, pero da un paso al frente para ayudar, el Señor suple las posibles dificultades que pueda tener. Y terminamos con una pregunta. Terminamos con una pregunta que aparece aquí en la hojita, que yo no la tengo apuntada. ¿Cuál es? Debajo del Andrés, debajo de Mafalda, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué don tienes para usar en bendición para los demás? Pues esa sería la pregunta que yo me gustaría que os quedaseis vosotros. ¿Qué don tienes para utilizar en beneficio, en bendición de los demás? No me lo respondáis, pero tenéis. Y lo podéis utilizar. En la Iglesia todos somos necesarios, todos somos iguales. Nadie hay superior a unos o a otros y todos tenemos algún don que podemos hacer para servir a los demás. Y la conclusión, y con eso quisiera que se quede grabado en nuestra mente, es que Dios es el que suministra y Dios es el que suple. O sea, es dar el paso al frente, es ponerse en las manos del Señor y Dios es el que da y es el que suple, es el que hace que realmente la fuente, la semilla que buscamos, esté aquí. Y termina con una doxología, versículo 11. Dice para que en todo esto, todas estas cosas que hemos mencionado, ser sobrios, ser hospitalarios, tener amor, servir unos a otros, todo esto es para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos. Amén. Pues que el Señor os bendiga. Si hubiese